Muy buenos días. Vamos a iniciar esta primera sesión en la cual me toca moderar con el título de la conferencia Presentación del Manual de Socavación. Este manual lo vamos a hacer en dos partes. La primera, la doctora Claudia Rojas Serna, que dará el tema Módulo Hidrológico en Puentes, y la segunda, el ingeniero Arturo Monforte, que explicará métodos de cálculo de la socavación en puentes. Iniciaremos con la doctora Claudia Rojas Serna. Voy a leer su currículum. Es ingeniero civil egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, en especialidad de puentes, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene maestría en Ingeniería Hidráulica en la Universidad Nacional Autónoma de México y doctorado en Ingeniería en Ciencias del Agua en la Escuela Nacional de Ingeniería Rural de las Aguas y de los Bosques en París, Francia. Su ejercicio profesional es docente en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, también en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia, y en la Universidad Autónoma Metropolitana, así como es especialista en hidráulica en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la Comisión Nacional del Agua, en la Asociación Mexicana de Hidráulica y en la Subcoordinación de Hidrología y Mecánica de Ríos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, donde ha coordinado y participado en proyectos y estudios en hidrología y hidráulica. Ha dado conferencias y publicado trabajos técnicos y de investigación en congresos, revistas y capítulos de libros. Actualmente es profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y coordinadora de la licenciatura en Ingeniería Hidrológica de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la misma universidad. La mecánica va a ser que ella va a hablar 20 minutos, en ingeniero Monforte otros 25, y tendremos unos minutos para preguntas y respuestas. En 60 minutos tenemos que cumplir con esa sesión. Muchas gracias. A continuación, la doctora Claudia Rojas. Buenos días, gracias a todos. El título de la presentación, creo que no se ve muy bien, es presentar el manual de socavación en puentes, el cual, perdón, esta no es la mía. Bueno, perdón. El manual de socavación en puentes consta de 8 capítulos, en los cuales, obviamente se habla de los métodos de cálculo para socavación y de los estudios hidrológicos. Yo les voy a hablar sobre los estudios hidrológicos. Voy a empezar comentando sobre las regiones hidrológico-administrativas que tenemos en el país. Son 13 regiones hidrológico-administrativas. Algo muy importante es que estas regiones no están delimitadas de acuerdo a la red hidrográfica, sino a los municipios. En cuanto a gestión, seguramente esto simplifica el manejo del recurso, pero desde el punto de vista de hidrología, ahí no es tan fácil porque no podemos aplicar las mismas ecuaciones dentro incluso de una misma región hidrológico-administrativa porque tienen características físicas y climáticas diferentes. Como sabemos, en el norte tenemos sequías, en el sur inundaciones generalmente, entonces esto nos da simplemente una muestra de cómo tenemos una variación climática y por consecuencia de disponibilidad del agua en los ríos. Tenemos muchas características para una cuenca. Generalmente nosotros, en los métodos que utilizamos para los estudios hidrológicos en puentes, son 4 características las que delimitamos o las que determinamos, que son el área, el perfil del cauce, la pendiente del cauce, el tipo y el uso de suelo. Entonces, remarco estas 4 porque son las que están en los métodos que se plantean en este manual y que se apegan a los de las normas de SST.
Voy a hablar sobre dos escenarios en cuanto a los estudios hidrológicos. Uno es cuando tenemos estación de aforo, es decir, una estación hidrométrica que nos permite hacer un cálculo para determinar el gasto en el punto que nos interesa de la red hidrográfica, que es en donde estaría emplazada la estructura hidráulica, el puente. Y el otro escenario sería en donde no tenemos alguna estación de aforo. Entonces, ¿qué método es el que utilizaríamos? Voy a empezar con el segundo escenario, que se refiere a una cuenca en la cual no tenemos una estación de aforo, y es en donde aplicamos los modelos lluvia-escurrimiento. Estos son los métodos tradicionales que normalmente todos aplicamos y que están en el manual. Uno de ellos es la fórmula racional, la cual solamente involucra 3 variables: un coeficiente de escurrimiento, la intensidad máxima de la lluvia, la cual tendrá que estar asociada obviamente al periodo de retorno que nos interesa para el diseño de la estructura, y el área de la cuenca. Entonces, lo que comentaba anteriormente acerca de las diferencias de características físicas y climáticas en el país. Esta fórmula, al igual que las otras fórmulas y los otros métodos, tienen ciertas restricciones. Una de las más importantes es la que estoy poniendo aquí, que es para cuencas urbanas y cuencas suburbanas. Y para un intervalo de área de cuenca muy reducido, realmente hasta 3 kilómetros cuadrados, y con estas características de uso en la cuenca. Otro método es el hidrograma unitario. En este caso necesitamos información climática, registro de alguna lluvia o registro de alguna tormenta, y un registro de alguna avenida. Si no tenemos el registro del gasto, podemos ir a hacer un aforo y esa información nos puede servir para estimar el gasto que a nosotros nos interesa y asociarlo a cierto periodo de retorno. Entonces, nuevamente, las variables que necesitamos de la cuenca son el área, principalmente, y bueno, como ya tenemos el registro de la lluvia y el registro de algún dato de gasto aforado en sitio, podemos determinar el gasto que nos interesa. El hidrograma unitario triangular, que es otro de los métodos que generalmente no se usa en los estudios hidrológicos. Generalmente los métodos que más utilizamos es la fórmula racional y el método de Bentechow, pero estos tienen restricciones que, bueno, yo les recomiendo si seamos muy cuidadosos a la hora de aplicarlos, porque nos pueden dar resultados no necesariamente muy aceptables para recomendarlos como gastos de diseño en el puente. El hidrograma unitario triangular, las variables que involucra es igual el área de la cuenca y además los parámetros del gasto de diseño, como son la duración de la avenida, es decir, la duración desde que empieza cuando se va a presentar el gasto pico y hasta que termina. Ese sería el intervalo de duración de la avenida, que es el T subíndice B que vemos aquí en la diapositiva, es el tiempo base. Y tenemos un tiempo pico, que es el tiempo asociado a cuando se va a presentar este gasto pico o el gasto de diseño. En esta fórmula o en este método consideramos el tiempo de concentración, que está nuevamente en función de dos características físicas de la cuenca, específicamente del cauce, de la longitud del cauce y de la pendiente del mismo. En el método de Chow, aquí tenemos, además del área de la cuenca, otra variable que es en función de la lluvia, que la vemos ahí como P subíndice E, es la lluvia efectiva en milímetros. Entonces, con esto, al mostrar las fórmulas, lo que quiero remarcar es que estamos utilizando las mismas características físicas, las que remarcaba al inicio, para los modelos. Y la limitante, en el caso de Bentechow, por ejemplo, tenemos un límite de aplicación de hasta 25 kilómetros cuadrados en las cuencas. Entonces, ¿qué pasa si lo aplicamos a una cuenca mayor, por ejemplo, de 200 kilómetros cuadrados? Obviamente los resultados que obtengamos no van a ser los más aceptables para usarlos como gasto de diseño, porque está fuera de los límites de aplicabilidad de esta ecuación.
Entonces, por eso es que quise poner las fórmulas y remarcar las variables físicas y climáticas. En realidad, en cuanto a climáticas, es la lluvia nada más, la lluvia y su duración, y además dentro de la lluvia, ¿qué parte de esta lluvia es la que está ocasionando el escurrimiento directo, ¿no? Porque bueno, hay parte de la lluvia que se puede infiltrar, que se puede evaporar, pero cierto porcentaje o cierta cantidad de lo que está lloviendo es lo que nos estaría representando el escurrimiento directo que llegaría hasta el punto de interés de emplazamiento del puente. ¿Cómo se obtienen estas fórmulas o cómo las obtuvieron los diferentes autores estas fórmulas? Obviamente a partir de cierta muestra. Entonces, a partir de cierta muestra de cuencas, ¿qué es lo que delimita los límites de aplicación de las fórmulas? Por ejemplo, en la fórmula racional se originó a partir de 12, 15 cuencas experimentales con estas características, que eran características urbanas, cuencas urbanas y suburbanas. Entonces, y por eso es que tenemos ese margen de aplicación. Igual si lo aplicamos a una cuenca con 25 kilómetros cuadrados, vamos a tener resultados no muy aceptables para proponerlos en el gasto de diseño para el puente. Aquí está el ejemplo de una cuenca que no tiene estación de aforo. Está ubicada, bueno, primeramente, y la información que necesitamos normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, delimitamos la cuenca, que es la variable que nos interesa, determinamos longitud del cauce y pendiente del cauce, a partir de las curvas de nivel. También estamos el uso del suelo y tipo de suelo, en el caso de aplicarlo a un modelo que nos esté pidiendo determinar el coeficiente de escurrimiento o el número de escurrimiento, que es cierto valor asociado precisamente a qué cantidad se infiltra en el río o en la cuenca y qué cantidad escurriría de la lluvia. En este ejemplo tenemos estas características de la cuenca, y no tengo aquí el área, pero es un área de 10 kilómetros cuadrados, más o menos. ¿Qué es lo que se hizo aquí? Se aplicaron análisis de distribución de frecuencias a las lluvias, porque, insisto, no tenemos una estación de aforo. Entonces, en estas ecuaciones, perdón, me voy a regresar, tenemos intensidad, que es una de las variables más utilizadas para determinar, bueno, además importante y necesaria para determinar el gasto de diseño. Y esta intensidad normalmente nosotros nos basamos o la podemos utilizar del manual de las isoyetas, del libro de isoyetas que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A veces la cuenca está ubicada en una parte de estos mapas que no tiene de manera inmediata una forma de ubicar la intensidad de la lluvia. La propuesta es que se puede hacer el análisis de frecuencias con las lluvias. Entonces, ¿para qué? Para determinar la intensidad asociada al periodo de retorno que nos interesa. Entonces, en esta gráfica tenemos el análisis de frecuencias para las lluvias, y a partir de ese análisis de frecuencias de lluvias podemos considerar la intensidad asociada al periodo de retorno y aplicarlo a las fórmulas que mencionábamos. Entonces, en este ejemplo tenemos el resultado para 3 métodos: la fórmula racional, hidrograma unitario triangular y el método de Chow. Entonces, no están muy alejados uno con respecto al otro, como podemos ver en los resultados, porque estamos de alguna manera dentro de los límites de aplicación de las cuencas, perdón, de las fórmulas en cuanto a las características de las cuencas. Y finalmente tenemos ahí los hidrogramas. En este caso, si estamos trabajando para un puente de 100 años o de 500 años, bueno, aquí podemos entrar a cualquier curva, que es la avenida máxima asociada a ese periodo de retorno. Entonces, podemos usar los métodos que tradicionalmente usamos, sí, por supuesto, solo que la sugerencia es que lo hagamos con pincitas, en el sentido de que consideremos los límites de aplicación que nos está sugiriendo el autor, porque él obtuvo estas fórmulas a partir de cierta muestra con ciertas características físicas y climáticas. De hecho, nosotros también podríamos obtener nuestras fórmulas. En el caso, por ejemplo, de la fórmula racional, entonces es un análisis de regresión donde las variables son área e intensidad.
Y así, si nos ponemos a revisar las diferentes fórmulas, encontramos que se puede hacer análisis de regresión. Entonces, con la variación climática que tenemos en el país, lo ideal es que tuviéramos nuestros modelos o nuestras ecuaciones para cada una, no de las regiones hidrológico-administrativas, insisto, porque no están definidas por el límite de la densidad de drenaje, sino por los municipios. Entonces, tendríamos que encontrar nuestras ecuaciones asociadas a la red, o a las cuencas del país, que son 37, es decir, a lo mejor podríamos, y eso sí es realizable, encontrar nuestras propias ecuaciones a cada una de las 37 regiones, subcuencas o cuencas hidrográficas del país, considerando obviamente las características climáticas, en este caso las lluvias máximas, y las áreas correspondientes a las cuencas hidrográficas. Otro ejemplo es en el escenario de los estudios hidrológicos en los cuales tenemos estación de aforo, que esto es lo ideal, ¿no? Y lo que nos simplifica mucho, porque tenemos la estación de aforo justamente en el sitio donde se va a emplazar el puente, que eso es magnífico, que en la realidad pues no pasa eso. Y ahí, cuando tenemos una estación de aforo sobre el cauce que nos interesa, ahí tendremos que hacer algunas estrategias si nuestra estación de aforo no está ubicada exactamente donde estaría el puente. Si está aguas arriba o aguas abajo, tendremos que hacer ahí alguna estrategia para poder transportar esa información del punto en donde está registrada la información de gasto hacia el punto en donde estaría el puente. Existen diferentes métodos. Uno de los más utilizados es, si estamos sobre el mismo cauce, podemos determinar un factor de ponderación. Es decir, a partir de las características físicas, a partir del área de aportación hasta el punto donde se están registrando los gastos, se consideran las características físicas y hacemos lo mismo hacia el punto en donde estaría, hacia el punto de la red hidrográfica o hacia el punto del cauce en donde estaría ubicado el puente. Entonces, aquí tenemos una gráfica para más o menos darnos una idea de cómo son los resultados. Entonces, esta curva en azul claro, es la de los gastos registrados en esta estación hidrométrica para una cuenca que tiene esta área de 21 kilómetros cuadrados. Entonces, aquí tendríamos que revisar qué métodos se pueden aplicar. De entrada, veríamos que no se puede aplicar la fórmula racional, porque no estamos superando y por mucho los 3 kilómetros cuadrados, que es uno de los límites. Si comparamos lo registrado contra lo que nos da la fórmula racional, que es esta curva, la curva verde, está bastante alejada con respecto a lo que se midió en la estación. Y así con los diferentes métodos. Entonces, esta diferencia de por qué está tan alejado precisamente es porque no estamos respetando estos límites, principalmente, insisto, en el tamaño de la cuenca y en el tipo y uso en el uso de la cuenca, es decir, si es urbana o si es de agricultura, algún cultivo, etcétera. Esta curva, la verde, que está, no sé si hay un apuntador, creo que no, ¿verdad? Pero sí se ve aquí, ¿no? Bueno, pero si no, creo que aquí con el, puedo tener una, ¿no? Ah, sí. Sí, entonces… Bueno, entonces decía, esta curva, la naranjada, casi no se distingue, es por análisis de frecuencias, porque tenemos en el punto que nos interesa los registros de gastos. Entonces, aquí tenemos la serie de gastos registrada en el punto que nos interesa. La naranjada es haciendo análisis de frecuencias, ahora sí sobre la serie de gastos máximos registrados. La que está hasta arriba es utilizando la fórmula racional y tenemos el método de Bente-Chow, que es casi
muy parecido a los resultados que nos da con el análisis de frecuencias, porque el área de la cuenca está dentro del límite, de los límites de aplicación del método. Y bueno, así podríamos compararlo. Y esos son los resultados que les quería mostrar en cuanto a los métodos de los cuales se habla en el manual de socavación. Existen, insisto, otros métodos. Por ejemplo, tenemos modelos conceptuales. Estos modelos conceptuales son modelos a nivel internacional y tenemos la garantía de que lo podemos usar a cualquier tipo de cuenca, ¿no? A una cuenca urbana, no urbana, con características climáticas completamente diferentes, pero son modelos que ya se han probado con una muestra muy, muy grande. Por eso es que tenemos una muestra muy grande de cuencas, las cuales tienen características tanto físicas como climáticas completamente diferentes y han sido aceptados porque sus niveles de aceptabilidad, cuando se han comparado los resultados calculados con estos métodos con respecto a los medidos en la cuenca, pues son aceptables. Estos modelos lo que hacen es representar el ciclo hidrológico y cada una de las partes del ciclo hidrológico están definidas por una ecuación que es por regresión generalmente. Por eso es que les digo que podemos usar regresión para cada una de las cuencas del país. A lo mejor sería muy bueno que tuviéramos la propuesta de hacerles para una ecuación de regresión para cada una de las cuencas, que son 37 en el país. Entonces, estos modelos internacionales exigen un poco más de implementación porque hay que calibrar los parámetros, utilizar algoritmos de optimización, pero a lo mejor en nuestro caso, si tuviéramos las cuencas con las características físicas dentro de los límites de aplicación, sin ningún problema los podríamos aplicar, ¿no? Bueno, este es el mapita de las estaciones de aforo que tenemos en el país, que son alrededor de 5,000 estaciones hidrométricas. Y eso sería todo por mi parte. Gracias.